Hola, ¿qué tal? Soy Dioramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver cómo se hace una pieza de escenografía para jugar de un agujero Hobbit. Bueno, como veis, yo lo primero que he hecho es un trozo de poliestireno, pues ya le he cortado con el cúter una forma así un poco redondeada y he marcado dónde va a ir la fachada. He quitado todo un trozo grande. Después con una lija, da igual el tamaño de la lija, pues he ido lijando toda la superficie para que quede un poquito más curva y más redondeada y no con tanto pico ni tanto canto. Con la herramienta de la cortadora de hilo caliente, pues me he sacado estas planchas de poliestireno de diferentes tamaños y diferentes grosores y los voy a utilizar para fabricar la fachada. Y aquí empiezo ya a cortar y a ir ajustando el tamaño de la fachada al de la colina. Yo antes ya había hecho un boceto, ya sé exactamente cómo quiero que sea la fachada, los palos, la entrada, la puerta, y ahora se trata de ir ajustando ese dibujo pues a la escala que tenemos en esta pieza. Como veis, voy a ir cortando diferentes listones que van a ir formando lo que son las tablas, vigas, la parte superior, la puerta, los cantos, todo lo que es la construcción de la fachada. He cortado este cilindro en la cortadora también de hilo caliente, que va a ser el marco de la puerta, y pues ahora voy pegando y cortando y ajustando todo lo de los demás listones, maderas y vigas que forman toda la composición. Para darle esa textura de madera, pues con la herramienta esa que habéis visto antes de las púas de acero, pues voy rayando el poliestireno para darle las vetas de la textura de vetas de madera a todas las tablas. Esta parte inferior de la fachada quiero que sea de ladrillo y entonces con el cúter pues voy dibujando sin hacer incisiones muy profundas todo lo que son los ladrillos. Y ahora con un lápiz afilado pues marco un poco más esas hendiduras para que después con la pintura se noten un poquito más los ladrillos. Y aquí veis cómo va quedando la madera, sobre todo cuanto más pasada le demos con las púas de alambre, pues más gastada parecerá la madera y ese es el efecto que podéis conseguir. Si os fijáis, si hacemos como pequeños pinchazos en la madera, simula también como si tuviesen unos tornillos o estuviesen unos clavos ahí enganchados. Para lo que es el suelo de la entrada, pues con este rodillo texturizador lo espachurro bien ahí en una plancha de poliestireno y ahora lo corto a la medida que quiero que tenga mis piedras en la entrada. Y algunos detallitos como por ejemplo una pequeña escalera en la entrada que queda muy bien. Para la ventana que tiene estoy cortando esta lámina que es translúcida y tiene ese efecto como de vidriera, ¿no? Esto lo compré en Shifting Lands y bueno, simplemente lo corto de forma circular y lo pego en el marco de la ventana.
Y ahora pues cubrirlo todo con Mod Podge. En principio, si esto va a ser una pieza de escenografía para jugar, pues hay que echarle bien de Mod Podge para que se endurezca y se proteja. Y aquí estoy quitando la puerta, bueno, el hueco de la puerta, porque quiero que la puerta esté un poquito más metida, tenga más profundidad, y así quede un efecto más interesante. Bueno, como habéis visto ya está pegado, pero quedan algunos huecos, y entonces con la masilla esta tapa grietas, pues voy rellenando los huecos que no me gustan o que quiero que las juntas estén un poquito más suavizadas. Y ahora viene ya pues tapar agujeros. Lo que hay que hacer es unir la fachada con la colina que hemos creado. Con eso, pues bueno, la mezcla de papel higiénico con cola blanca diluida, pues se va metiendo, se va mojando, y esto ya es ir rellenando todos los huecos con esta pasta. Yo lo hago de esta manera porque es muy barato, quiero decir, es papel higiénico y un poquito de pegamento. Pero bueno, se puede hacer con masilla, se puede hacer con diferentes maneras, lo que pasa es que esta es la más barata. Tarda un poco en secar, pero el resultado es muy bueno. Bueno, aquí le pongo unas vigas de sujeción del techo que quedan muy bien. Y como veis, una vez seco, esto ha tardado más o menos un día en secarse, pero se queda totalmente duro y listo para pintar. Y ahora la pintura. Bueno, yo he elegido estos colores. Para lo que es la pared de la fachada, pues este color beige un poquito amarillento. Los ladrillos, pues de color base, un color rojizo muy oscuro. Y la madera de gris. Estoy utilizando este gris claro. Bueno, en cámara parece azulado, pero porque luego le voy a poner un lavado negro y va a quedar como madera vieja. Para el suelo, bueno, gris, porque las piedras ahora las pintaré una por una, y bueno, el resto de cosas pues ya ir rellenando. Obviamente la colina pues de verde. Como veis aquí, las piedras de la entrada pues he ido pintando un poco diferentes colores para que luego quede más con más matices el suelo. Y después lavado a todo. Con este color de madera va a quedar un contraste muy interesante. Lavado casero negro que tengo yo, pero bueno, dejaré una etiqueta aquí por si queréis verlo. Y se le aplica a todo, por todos los lados y en gran cantidad. Y mientras yo aplico aquí lavado a todos los lados, recordaros que podéis suscribiros, que os da derecho a poder poner en comentarios lo que queráis. Y nada, daros las gracias a toda la gente que se suscribe, que ve los vídeos, que comparte, y muchas gracias. Y ahora pincel seco. Yo estoy utilizando un gris muy clarito. En algunas partes también utilizo casi blanco. Y pincel seco a todas las zonas, todas las aristas. Donde quiero que haya más luz, pues más claridad. Incido más. Esto ya la técnica que todo el mundo conoce. Aquí en esta sección voy a poner unas flores. Entonces para el suelo pues le pongo esta textura de tierra. Y siguiendo los mismos pasos de antes con la madera, pues he creado esta valla, que va a ser la que cierra un poquito lo que es la entrada de la casa Hobbit. Y ahora la hierba. Lo pringo todo bien de pegamento y con el césped electroestático lo aplico a toda la colina.
Ya veis el resultado. Bueno, lo he aplicado varias veces con más cantidad de pegamento diluido para que se adhiera bien y sobre todo que quede bien fijo y luego no esté soltando pelos por todos lados. Y ahora pues matorrales diversos y flores, porque en Hobbiton hay mucha vegetación y muchas flores y todo es muy colorido. Últimos detalles ya, bueno, unas cajitas, botellas que tengo de un molde de Scenery Forge y se pinta, se pega y finalizado. Y aquí está el resultado final. Como veis, queda muy bonito, pero realmente la construcción es muy sencilla, porque la colina es un trozo de polistileno y la fachada es simplemente ponerlo al tamaño y ir cortando las piececitas más o menos que quieras hacer la fachada. Sencillo y para toda la familia. Y nada más, esta ha sido la construcción, bastante sencilla, muy divertida de hacer, la verdad, porque no tiene ninguna complicación, entonces es ir con paciencia, ir cortando y pegando piezas. Y nada más, muchas gracias a toda la gente que se suscribe, que comenta. Y nada, cualquier comentario, sugerencia, si queréis que haga más vídeos de este tipo o de otra temática, pues me lo decís en los comentarios. Y hasta la próxima. Adiós.